¿Qué tal? Buen día, Mariana. Hola, ¿cómo estás? No sé si ¿Qué querés tal? ir poniendo así probamos que se vea. Dale, nunca, a ver, o sea, acá en este, para compartir. Ahí, ¿cómo te va? Buen día, Fede. Te habla. Gracias por Hola, darla. ¿qué tal? Buen día, ¿no? Como decían, bueno, mi nombre es Aileen Cepeda, soy patóloga del Hospital Provincial Neuquén. Y en realidad esta charla la tuvimos hace poquito en las jornadas que se hicieron acá en la Patagonia, en Neuquén, organizadas por la AGO, y bueno, de ahí la invitación, así que muchas gracias. La idea es que charlemos un poco de la revisión histórica de la clasificación del cáncer de endometrio, todos los cambios que han ido habiendo, describir de qué va esta nueva clasificación molecular, y ver el impacto y qué podemos hacer nosotros, los patólogos, para que funcione bien la articulación y que esa clasificación les sirva a ustedes para poder tomar decisiones y conductas terapéuticas. Y bueno, brevemente presentar la experiencia que tenemos y la realidad acá en Neuquén, que eso lo podemos obviar esta vez. Bueno, como probablemente saben todos, la clasificación ha recorrido un largo camino, a partir desde 1983 hasta ahora. Lo inicial fue esa clasificación de Bowman que todos aprendimos en la facultad, en la cual el carcinoma de endometrio se clasificaba en dos subtipos, el tipo 1 y tipo 2, y no era una clasificación netamente histológica, si bien la solíamos aprender en patología, además de hablar de subtipos y que por ahí el prototipo era el endometrioide en el tipo 1 y el seroso en tipo 2, lo que había también era una asociación con cuestiones clínicas, con factores de riesgo, con la exposición a hormonas, con la edad de presentación, etc. Lo cierto es que si bien esta clasificación es interesante, la seguimos dando en las cátedras de patología, y aparece en la bibliografía, no es útil hoy para estratificar una paciente que tiene un cáncer de endometrio, y no nos sirve para poder determinar cuál es su pronóstico, cuál es la correcta terapéutica. Entonces, eso está quedando medio obsoleto, es lo que conocemos, está bueno saberlo, pero ya no nos sirve tanto en términos clínicos. En esa clasificación también aparecía esto que seguramente también conocen, que es la clasificación en los grados 1, 2 y 3 de FIGO. No sé las instituciones en las que ustedes trabajan o con los patólogos con los que trabajan, pero también está la clasificación binaria de FIGO, poniendo el FIGO 1 como 1 y 2 como los de bajo grado y los 3 como los de alto grado. Acá hay algunos subtipos histológicos que per se son de alto grado, como son por ejemplo el seroso o el carcinosarcoma, son por definición un grado 3, mientras que el endometrioide, como ustedes saben, puede ser G1, G2 o G3, dependiendo del grado de diferenciación. El grado de diferenciación, si volvemos a histología o a patología de la facultad, era cuántas glándulas veíamos, o sea, cuán diferenciado, cuán parecido es, en este caso, al endometrio normal. Entonces, aquellos tumores que hagan muchas luces glandulares serán los bien diferenciados, porque se parecen bastante al endometrio normal, y los G3 son aquellos pobremente diferenciados, que son más bien sólidos porque no hacen luces glandulares, exceptuando ahí las áreas de diferenciación escamosa. En los informes de patología ustedes deben ver que el endometrioide dice cuando hay que hay áreas de diferenciación escamosa. Esas áreas son siempre sólidas, pero no representan lo que sería el G3 o grado de diferenciación. Bien, después de eso, como acto relevante, en 2013, lo que sucede es la clasificación molecular del atlas genómico que se hace, donde se usan a 373 pacientes que tienen cáncer de endometrio. De ellas, la mayoría son de subtipo endometrioide, histológicamente hablando, porque bueno, es el subtipo más frecuente. Le siguen 53 que eran serosos, también por la frecuencia que presentan, y 13 de histología mixta. Cuestión que con este atlas, en el cual se hace una arquitectura genómica completa, o sea, se estudia todo el genoma de estas pacientes, en estos tumores, se establecen 4 categorías. Esas 4 categorías son las
polimutado, la inestabilidad de microsatélites o MMR deficiente, la sin tipo especial y las P53 mutadas, que ahora las vamos a ir desglosando y viendo de qué va cada una de estas. ¿Qué pasa? Este atlas genómico y estas categorías que se establecen se hacen, como bien les dije, haciendo un estudio genómico completo, lo cual es molecular y, como saben, carísimo. O sea, no podríamos pensar en llevar a la práctica hacerle un estudio genómico completo a cada cáncer de endometrio que recibimos. Entonces, el PROMIS lo que viene a hacer es tratar de buscar una analogía de esas categorías, pero con subrogantes por inmunistoquímica, que son mucho más económicos y que estamos más habituados en la práctica, y en muchos centros de patología ya se cuenta con inmunistoquímica. Entonces, es una forma mucho más sencilla de hacerla. Entonces, vamos a ir desglosando cada una de estas categorías y viendo si podemos o no hacer una transpolación por inmunohistoquímica. Estos grupos, a diferencia de lo que decíamos de lo que pasa con la histología o con los grupos de tipo 1 y tipo 2 de la clasificación inicial de cáncer de endometrio, estos subgrupos sí son altamente reproducibles y tienen un valor pronóstico muy importante e independiente de los otros factores. ¿Qué quiere decir? Más allá de si es un seroso, si es un endometroide, si tiene invasión lipovascular o no tiene, la categoría molecular le da un valor pronóstico per se. Entonces pasó a ser un factor pronóstico súper importante, porque es independiente y además porque es altamente reproducible. En patología es algo que es muy importante, porque muchas veces hay clasificaciones que se proponen y que cuando se hacen estudios en expertos en, no sé, en este caso en ginecopatología, hay mucha discordancia interobservadora. Entonces, las clasificaciones que tenemos que incorporar tienen que poder ser reproducibles para que sean llevadas a la práctica de manera efectiva. Entonces, estas 4 categorías que les mencionaba antes tienen, en líneas generales, después vamos a ver, diferentes pronósticos. Los que son polimutados, que son los que aparecen acá en celeste, tienen un excelente pronóstico. Los que tienen inestabilidad de microsatélites, que son los verdes, tienen un pronóstico intermedio. Los bajos números de copias en este primer gráfico que se hace con el genoma, con el atlas genómico, tienen un pronóstico intermedio, pero ahora vamos a ver que en realidad este grupo ahora está más desglosado. Y por último, el de P53 mutado tiene un muy mal pronóstico. Entonces, en línea general tendríamos 4 grupos, uno con muy buen pronóstico, uno con muy mal pronóstico, 2 a priori con pronóstico intermedio. Bien, ¿qué quiere decir? Ese es un grupo de polimutados, que además aparentemente es bueno. El polimutado es del gen de la polimerasa epsilon, que es una subunidad que va a codificar cuando se sintetiza la cadena líder de la replicación del ADN. Entonces, cuando hay una mutación sobre esto, naturalmente va a haber una mutación sobre cuando se está dando el ciclo celular y se modifica la síntesis de esta cadena líder, sumándole que además es una subunidad que está encargada de varias correcciones de errores de apareamiento. Entonces, cuando esto se muta, empieza una mutación muy grande que se acumula en los ciclos celulares de manera muy exagerada. Es por eso que le decimos que es un fenotipo ultramutado. Hablar de los pole o de los ultramutados serían sinónimos. O sea, si ustedes les dicen que es un tumor ultramutado, estamos hablando del subtipo pole. ¿Por qué le decimos ultramutado? Por esto, porque genera tanto número de copias que se van acumulando que es algo característico adentro de la célula y que también tiene un correlato histológico. ¿Cuál es ese correlato? Imagínense que si hay un alto número de copias de mutaciones, las mutaciones normalmente cuando se producen en el organismo generan una respuesta del sistema inmune. Eso se traduce a nivel histológico en que aparecen muchos TILs. Los TILs o linfocitos intratumorales son linfocitos normales que están yendo a dar una respuesta a ese tumor. Entonces, cuando hablemos de un polimutado, probablemente en el informe de anatomía patológica ustedes lean que hay muchos TILs. ¿Por qué? Porque hay tanta carga de número de copias de mutaciones que se van acumulando que se traducen en antígenos. O sea, tener más número de mutaciones son antígenos y esos antígenos se expresan
en la membrana, y eso genera la respuesta inflamatoria y la atracción de los linfocitos hacia el sitio tumoral. Entonces, los alta cantidad de TILs van a estar siempre relacionados con los polimutados. Ahora, ¿solo tenemos TILs en tumores, en cánceres de endometrio que tienen polimutado? No, porque bueno, si no sería, imagínense, facilísimo. Entonces decimos, bueno, si en los cánceres de endometrio vemos muchos TILs, es un polimutado y ya lo podemos considerar de bajo riesgo. No, todas las cosas que yo les voy a ir mencionando, que vemos histológicamente, son, si se quiere, pistas diagnósticas o cuestiones a tener en cuenta cuando uno lee el informe, como no quedarnos solamente con el subtipo histológico o el grado o la invasión linfovascular, sino que hay algunas pistas diagnósticas que nos pueden orientar hacia el comportamiento probable que tenga este tumor. Sin duda que después la cuestión molecular y definir si hay o no una mutación del POLE va a esclarecerlo y queda ahí. Pero bueno, me parece que es importante en la comunicación, patólogos, ginecólogos o gineco-oncólogos, conocer por qué decimos, por ejemplo, que hay TILs. Si mencionamos también la presencia de células tumorales gigantes, también podría ser una pista diagnóstica de que haya muchas mutaciones somáticas acumuladas. ¿Por qué? Porque estas células responderían justamente a células tumorales que tienen muchas de estas mutaciones y no tanto la célula tumoral derivada del endometrio. Digo, la célula endometrioide es distinta, es más alargada, tiene otra forma. Estas células así redondas, con estos núcleos bien bizarros, tienen que ver justamente con la acumulación de las mutaciones somáticas. Bien, por lo general aparecen en estadios tempranos y tienen un excelente pronóstico. ¿Qué pasa con la categoría MMR deficiente, que se le llama hipermutados? Van a ver que unos son ultramutados, los anteriores, estos son hipermutados, es decir, que tienen también mucho número de copias, pero un poco menos que los ultramutados. Esta categoría, que quizás la han escuchado nombrar como la categoría de la inestabilidad microsatelital, es una categoría que hace referencia a errores justamente en los microsatélites. ¿Qué son los microsatélites? Los microsatélites son unas repeticiones muy cortitas que están a lo largo de todo el genoma y que se encargan de ir corrigiendo distintos errores, ya sea inserciones incorrectas o deleciones del ADN, que se producen también durante la replicación de la cadena de ADN. Entonces, dentro de estas repeticiones, estas correcciones, las hacen las proteínas del complejo de reparación de estos desajustes, que son las MMR, las que ustedes leen en los informes como MMR y vieron que se desglosa y se pone MLH1, PMS2, MSH2, MSH6. Bien, todos esos son complejos, son proteínas de un complejo que se le llama MBR o complejo de reparación, que se encargan de controlar y reparar desajustes en esas zonas de los microsatélites, que son zonas muy importantes porque justamente van a tener a cargo corregir errores de inserciones y deleciones que, si no se producen, después queda ya alterado. Si alguna de estas proteínas se altera, va a causar una acumulación de esas mutaciones, porque a la siguiente replicación se acumula y se acumula y se acumula, y esto va a resultar en lo que conocemos como inestabilidad microsatelital o inestabilidad genómica. Entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos de inestabilidad microsatelital? De que hubo un error en el complejo de las proteínas que van a controlar y a regular los microsatélites, digamos, las secuencias esas de microsatélites. Cuando se hace el estudio del genoma, se estudia directamente los microsatélites, es decir, se busca si hay o no alteraciones a nivel molecular. Cuando hacemos en la práctica cotidiana o piden ustedes inestabilidad microsatelital y lo reportamos por inmunohistoquímica, en realidad lo que estamos buscando son estas proteínas, las proteínas del complejo. No estamos directamente hablando de las secuencias de microsatélites, sino de las proteínas del complejo de reparación. Entonces, no estamos buscando lo mismo, pero indirectamente estamos hablando de lo mismo. Y cuando nosotros reportamos o identificamos por inmunohistoquímica un desajuste en el complejo de MMR, tenemos una concordancia de entre el 93 y 97%
de la inestabilidad microsatelital si lo hiciésemos por PCR, o sea, por molecular. Entonces, es mucho más barato, es mucho más accesible, está en muchísimos centros y tiene una buena concordancia. Es decir, que esta categoría la podríamos identificar por inmunohistoquímica. Podríamos hacer inestabilidad microsatelital que hacemos habitualmente para, no sé, para cáncer de colon, por ejemplo, y tendríamos un subrogante inmunohistoquímico para definir la categoría de hipermutados. Sí, esta parte es como medio engorrosa porque es definir los subgrupos. Si surge alguna duda, yo no tengo problema en que me interrumpan y me digan, así que me avisan, no hay problema. Bien, esta categoría MMR deficiente o hipermutados, o la que le decimos inestabilidad microsatelital, son el 20 a 30% de todos los carcinomas. Se caracterizan por una pérdida completa de expresión de una o más de estas proteínas. ¿Qué quiere decir? Esto que tenemos acá, ¿ustedes ven mi cursor? No, no lo vemos. Uy, bueno, a ver, ¿y tiene puntero? Sí, este ya. ¿Vos sos porque estás seguro? No, sí. Y bueno, indica lo que dice. No me... bueno, no tengo la aplicación. A ver si. Como lo tengo abierto desde el navegador. Ahí se ve el cursor. ¿Sí? Sí. Ah, genial. Sí. Bueno, esto que tenemos acá es la imagen histológica con hematoxilina y eosina de un carcinoma de endometrio. Todo esto que ven acá son la parte del tumor. Y acá van a ver imágenes que corresponden justamente a la inmunohistoquímica. Cualquiera de las proteínas del complejo de MMR las hacemos por separado, es decir, que hay un vidrio por cada una de estas proteínas. Supónganse que hablamos del PMS2. Bien, el PMS2 o cualquiera de nosotros se va a expresar de manera nuclear, es decir, que cuando esto no hay deficiencia, cuando están intactas la expresión de, por ejemplo, PMS2, todos los núcleos tumorales, o muchos, porque a veces puede ser que no dé la técnica perfecta, los vamos a ver como ven acá. Todos estos puntitos marrones sería una expresión nuclear intacta del PMS2, por ejemplo. Puede ser de cualquiera o sea, evaluamos los 4 vidrios correspondientes a las 4 proteínas del complejo de MMR. Entonces, normalmente uno ve esto, ve puntitos marrones, que son los núcleos tumorales con tinción para esa proteína, hablándome de una expresión nuclear intacta. ¿Qué pasa cuando la pierden? Cuando tenemos una categoría MMR deficiente. En este caso, las células tumorales, que vienen a ser las imágenes que tenemos acá abajo, no expresan en su marcador nuclear las proteínas estas. Entonces, se ven así, azules. Y ustedes me dirán, che, pero acá se ven puntos marrones. ¿Qué pasa con esos puntos marrones? Esos puntos marrones que quedan son muy importantes porque son células estromales. Acá toda esta parte es tumor, pero todo esto que está acá abajo es estroma que sostiene al tumor, digamos. Y ese estroma tiene células y esas células también tienen en su ADN una zona de microsatélites y también tienen un complejo de proteínas que se encargan de controlar esos microsatélites y las tienen que expresar normalmente. Ya sea un linfocito, una célula estromal, lo que sea, esas células también lo tienen que tener. Entonces, cuando hay una categoría deficiente para MMR, nosotros no vamos a ver la tinción en los núcleos tumorales que lo perdieron porque tienen esa mutación, pero las células adyacentes, linfocitos estromales, lo deben expresar. Y eso es lo que ustedes en el informe van a leer como, por ejemplo, PMS2, pérdida de expresión nuclear o déficit de expresión nuclear o mutación, depende cómo se lo informen, y probablemente al lado tengan la leyenda testigo interno positivo. Ese testigo interno positivo son esos linfocitos o células estromales que siguen expresando esta proteína y que nos sirven para saber que la técnica está bien hecha. Porque si no expresase nada, si esto se viese todo azul y blanco y no hubiese ningún puntito marrón, yo tendría que pensar que hay un problema en la técnica, ya sea en la planalítica, en la fijación, en el material, en los insumos, en el aparato, nada, habrá que buscar el error, pero yo tengo que tener esos testigos internos. Si yo no los tengo, no puedo decir que hay mutación. Lo mismo en esta imagen que está acá a la derecha. Entonces, si se fijan, todos estos contornos
que hacen como luces glandulares, que son células tumorales, no expresan, mientras que las estromales sí lo expresan. Entonces, lo que decimos que hay una pérdida de expresión tiene que ser completa. Ninguna célula tumoral tiene que expresar estas proteínas para que nosotros los clasifiquemos en este subgrupo. Y créanme que miramos el video con mucho detalle en búsqueda, no es que está todo más o menos celeste, listo. No, hay que mirar bien y chequear que no haya ningún núcleo, porque si aparece en algún que otro núcleo perdido, se informa como expresión nuclear intacta. O sea, por definición tiene que haber una pérdida completa. Hoy se empieza a hablar de qué pasa con los grupos que tienen una pérdida subclonal. Sabemos que los tumores son heterogéneos, entonces podría pasar que haya algún sector del tumor que tenga pérdida de la expresión, mientras que otros lo tengan, o que haya una expresión focal o débil. Bueno, hoy por hoy las recomendaciones son directamente hablar de pérdida completa o expresión intacta. Pero se empieza a hablar de que quizás sería bueno informar como equívocos, que un poco sí pasa con el HER2 en mama. Vieron que en los scores de mama sí hablamos de un +2 equívoco. Bueno, se habla de que estaría bueno empezar a informar una pérdida subclonal o una pérdida focal o una pérdida débil, y bueno, se verá después qué pasa con este subgrupo, si se decide o no hacer tratamiento y si responden o no, es más bien algo que está en estudio, pero bueno, hoy por hoy tienen que saber, les tienen que informar pérdida completa o expresión nuclear intacta. Son dos categorías, pero esto es algo que probablemente se venga y que bueno, son esos grises que quizás respondan o quizás no, lo veremos más adelante. Algo que es importante es que solemos asociar la categoría MMR deficiente o inestabilidad microsatelital con síndrome de Lynch, es como algo que la cabeza nos lleva enseguida. De hecho, en cáncer colorectal se hace de rutina y justamente por esto, por la asociación con el síndrome de Lynch. En endometrio, lo cierto es que la mayoría de los que son de esta categoría MMR deficiente son esporádicos, no están asociados a síndrome de Lynch, y esa alteración en la inestabilidad microsatelital tiene más bien que ver con fenómenos epigenéticos, como por ejemplo una hipermetilación del MLH1, más que con una mutación genética de síndrome de Lynch. Pero bueno, obviamente que si les informan una categoría hipermutada o MMR deficiente, es súper importante hacer la consejería genética, porque hay un 3% que sí va a tener asociado el síndrome de Lynch. Y en cuanto a las pistas histológicas, bueno, en este caso también son hipermutados, entonces también van a haber muchos TILs, deberían haber menos que en el ultramutado, pero los va a haber porque hay también un alto número de copias. Estos tumores suelen tener embolias, suelen tener una localización en el istmo. Esto quizás es importante también para sospechar de ustedes, porque ya cuando se hace el diagnóstico clínico y por imágenes, cuando vemos que es un tumor de localización en el istmo, bueno, hay que sospechar que capaz puede ser un MMR deficiente. Y lo otro es cuando les informen la infiltración tipo MEL, que es las glándulas elongadas, quísticas y ramificadas, ¿vieron ese tipo de infiltración? Si les informan que infiltra de esa forma, también podríamos empezar a pensar, che, ¿no será un MMR deficiente? De nuevo, no todos los que estén en el istmo van a ser MMR deficientes, no todos los que tengan una infiltración MEL van a ser MMR deficientes. Son pistas que las podemos ir teniendo en cuenta, que nos pueden servir para evaluar el pronóstico. Quizás retrospectivamente, cuando ven una paciente, che, esta paciente yo pensé que iba a andar re mal y anduvo bien. Y a ver, y vuelven al informe, che, mira, y tenía esto. No se hizo antes la clasificación molecular porque no estaba. Y mira, está en el istmo, ¿será que habrá sido una MMR deficiente y por eso tuvo un pronóstico intermedio? Son posibilidades y está bueno que ustedes lo conozcan para cuando leen el informe anatomopatológico decir, bueno, esto no es que lo escribe el patólogo porque le encanta escribir, que igual es cierto, pero son pistas que sirven y que hacen a la estratificación del tumor. Bien. Y bueno, esto no importa. La categoría P53 aberrante, que era esa que teníamos en rojo abajo como la más agresiva de todas, es la que se conoce como alto número de copias.
Esta categoría corresponde al gen TP53, que es un gen que va a codificar a la proteína P53, también se la deben acordar al menos de patología, porque es un supresor tumoral muy importante, se lo conoce como el guardián genómico, estos tumores son muy agresivos, tienen un pronóstico muy desfavorable, pero son por suerte poquitos. ¿Cuál es el prototipo de estos tumores? El seroso. El seroso es un subtipo que muy frecuentemente es P53 mutado, pero podemos tener también subtipos que histológicamente nos parecen menos agresivos, como lo es un endometroide, y que sea también de la categoría P53 aberrante. Tiene muy mal pronóstico, con una tasa de mortalidad alta, y ojo, que la P53, si les pareció que era medio engorroso entender cómo leíamos la inestabilidad microsatelital, bueno, esto es más complejo aún, porque la inestabilidad microsatelital, mal que mal, es expresión nuclear intacta o expresión nuclear perdida, pero en el caso de la P53 hay varios patrones de expresión para decir que hay mutación. Entonces, en el informe de anatomía patológica ustedes deberían recibir P53, 2 puntos. La primera opción es que no esté mutada, es decir, tendría que decir no mutado, patrón salvaje, no sé el informe que ustedes cómo leen, pero la categoría se llama wild type o patrón salvaje, pero quiere decir no mutada. Esa categoría es una categoría que incluye, como ustedes ven acá, que veamos positividad o marcación en los núcleos de las células tumorales en hasta un 60-70%. Y de manera así, salpicada, heterogénea, y también heterogéneo en la fuerza de la tinción. Hay tinciones más fuertes, como por ejemplo acá, y tinciones más débiles, como en esta zona. Entonces, este patrón heterogéneo que da en un 60-70% de los núcleos tumorales, que algunos dan fuertes, que algunos dan más débiles, es el patrón salvaje. Esto es lo normal, lo que se debería ver habitualmente en un carcinoma de endometrio que no tiene mutación de la P53, bien distinto a lo que veíamos en el complejo de MMR. Cuando hablamos de que hay mutación, hablamos de mutación cuando hay una sobreexpresión, es decir, cuando se acumuló tanto que todas las células, y acá tiene que ser por encima del porcentaje que habíamos hablado antes, es decir, que estamos hablando arriba de un 70-80% de las células que tienen que marcar así, bien fuertes, que en realidad es casi todo. Cuando hay sobreexpresión, vemos casi que el 100% de los núcleos tumorales con esta marcación fuerte, bien intensa. El patrón nulo, que es el patrón justamente opuesto. El patrón nulo, las células tumorales son estas glandulitas, que están los núcleos todos en azules y no marca ninguno. Lo que ven de fondo con puntitos más chiquititos son células estromales que están dando, son lo que decíamos el control interno, que es positivo. Si se fijan, los núcleos son bastante más pequeños que el tamaño del núcleo de una célula tumoral. En este patrón, al igual que lo que decíamos en la inestabilidad microsatelital, no tiene que haber ningún núcleo que marque, es decir, todos me tienen que aparecer azules. O el patrón citoplasmático, que es, a diferencia de lo que veníamos hablando de una tinción en el núcleo no se tiñe, y en este patrón lo que se tiñe es todo el citoplasma, es decir, todo el alrededor de la célula. Cualquiera de estas tres posibilidades es un patrón P53 mutado. O sea, si yo agarro el vidrio de un cáncer de endometrio, voy a mirar la inmunohistoquímica para P53 y veo esto, sobreexpresión, no veo ningún núcleo que marca, o veo un patrón citoplasmático, estoy frente a una mutación de la P53. Y hay que informarlo como tal. Esto es importante que lo tengan en cuenta porque quizás hay veces que ustedes reciben P53, 2 puntos, patrón nulo. Y bueno, si uno no está familiarizado con esto, nulo quiere decir que no hay, entonces está salvaje. Bueno, no. Nulo es uno de los patrones de mutación. Lo ideal sería que los informes en ese sentido sean claros y haya una comunicación un poco más sencilla que diga P53, 2 puntos, mutado, entre paréntesis, patrón nulo, por ejemplo. Entonces queda claro que está mutada. P53 no mutado, entre paréntesis, patrón salvaje. Pero si ustedes no lo reciben esa aclaración como mutado o no mutado y solamente les informan
cuál es el patrón que se observó, es decir, patrón salvaje, patrón sobreexpresión, patrón nulo, patrón citoplasmático, ustedes tienen que saber que estos tres son patrones de mutación que caerían en el grupo de los P53 mutados, que como dijimos tienen un muy mal pronóstico. Y si dice patrón salvaje, es no mutado, y bueno, tendremos que ver a qué categoría pertenece, pero al menos no tiene el pronóstico tan desfavorable como lo tiene este subgrupo. También tenemos una excelente concordancia entre la inmunistoquímica y la secuenciación molecular, es decir, cuando se hizo el estudio genómico, como bien les dije, es una secuenciación molecular, y ahí iban directamente a buscar el TP53, el gen este, y su mutación o no. En este caso lo que estamos evaluando es una proteína que deriva del gen TP53, pero la concordancia es altísima, entre el 94 y el 97%, es decir, que tenemos también un buen subrogante para evaluar la P53 por inmunistoquímica sin necesidad de acudir a estudios por secuenciación molecular. Bueno, y esto en realidad es algo también que se viene, que se supone que va a aparecer un nuevo patrón que iría también dentro de los mutados, un cuarto patrón que se le llama diferenciación terminal, pero esto es algo que se empieza a hablar ahora, que no está aún en los protocolos, o sea, no lo van a leer aún, pero bueno, también tengan presente que es probable que dentro de algún tiempo, además de estos tres patrones, aparezca un cuarto patrón de mutación de la P53 que se llame diferenciación terminal. Bien, y por el otro lado, otra de las cosas que empieza a aparecer es el uso del HER2 o de la expresión del HER2 en los cánceres de endometrio y puntualmente en los P53 mutados. Es algo que tiene que ver obviamente con la conducta terapéutica. El HER2 tiene ya un amplio uso, no solo en mama, en mama arrancó, pero por ejemplo los cánceres gástricos por hoy a casi todos les piden también HER2. Y acá va a haber algo que también es muy importante porque, si ustedes recuerdan, el HER2, cómo se informa en un cáncer de mama, hay un score, y ese score, vieron que es, por ejemplo, negativo score 0 o score más 1, equívoco o dudoso score 2 más, positivo score 3 más. Bien, esos scores a nosotros se traduce en que la categoría, por ejemplo, más 1 es una tinción incompleta, débil en tanto porcentaje de células, digo, tiene una traducción cuantificada de cómo tenemos que ver esa tinción. ¿Y qué pasa? Esos scores, hay fundamentalmente dos tipos de scores hoy vigentes. El score de mama, que tiene un score de mama modificado para usar en endometrio, y el score gástrico, que son distintos en términos de porcentaje y en términos de a dónde evaluamos. El HER2 es un marcador de membrana, ven que acá se ve como una linita más fuerte marrón, a diferencia de lo que veíamos antes, que eran puntos porque eran los núcleos, acá vemos la marcación de membrana, hace como el contorno de la célula, como si dibujemos el bordecito. Entonces, depende qué score, se habla de positividad o no cuando hace una tinción completa, es decir, como acá, que le da la vuelta completa a la célula. En otros se acepta la tinción basal y lateral, es decir, como si fuese una U, solo tres caras de la célula marcada. Entonces, cada score, no es necesario que ustedes conozcan a qué hace referencia cada score, pero sí saber que cada uno de estos scores tiene distintos criterios, no son exactamente iguales. Entonces, obviamente, frente a la evaluación de un mismo tumor, si usamos un score nos puede dar una cosa y si usamos otro score nos puede dar otro resultado. Y esto es importante porque hoy para endometrio lo que se propone es que en función de la terapia, es decir, si usted usa solamente trastuzumab, deberíamos informarlo con el score de mama. Ahora, si pensás en usar, sé que no está vigente aún esta terapéutica, pero también son cosas que probablemente se vengan, una terapia combinada, ahí hay que usar el criterio gástrico. Entonces, ustedes van a tener que informarle al patólogo cuando le soliciten el estudio del HER2 qué terapia piensan usar para que nosotros usemos el score correcto para darles la respuesta de si tiene o no expresión de HER2. Y en caso de que no se aclare, lo correcto sería entonces que nosotros hagamos los dos scores y que ustedes después, en función de qué terapéutica vayan a utilizar, vean si es una paciente candidata o no a esta terapéutica.
Pero bueno, es otro punto que me parece importante en la comunicación, porque no va a ser lo mismo. Y hay reportes, o sea, se ve que alguno puede ser más uno negativo y otro puede ser dudoso según el score que estemos utilizando. Bien, y por último, tenemos el subgrupo de bajo número de copias o sin tipo especial, que era este que estaba acá en amarillo como intermedio, que yo les dije, acá aparece como riesgo intermedio en el primer gráfico que sacó el Atlas Genómico, pero esto hoy está más en discusión. ¿Qué pasa? Este subgrupo de bajo número de copias es un perfil molecular no específico, es medio una bolsa de gatos. A diferencia de lo anterior, que íbamos diciendo, bueno, este es P53 mutado porque responde al gen TP53, en este caso no tenemos como un gen particular que esté mutado, sino que es un subgrupo en el que hay diferentes mutaciones. Mutación en el PT, mutación, no sé, en la beta-catenina, es variado. Entonces, es un subgrupo que hoy por hoy aparece bajo este nombre, pero lo cierto es que probablemente se desglose un poco más y haya mayor especificidad, porque hoy son los que quedaron que no son ninguno de los tres anteriores. Representan un porcentaje bastante grande, entre 30 y 60%. La mayoría de los que están en este caso son de bajo grado y presentan mucha metaplasia escamosa como pista diagnóstica, o sea, suelen ver bastante metaplasia escamosa. Ahora, vieron que yo les dije al principio, estos tienen pronóstico intermedio y más o menos, o sea, al principio parecía como que sí, pero ¿qué pasó? A los de este subgrupo se les hizo marcadores hormonales, estrógeno y progesterona. Vieron que el panel se va ampliando cada vez más, o sea, además de la estabilidad de la P53, del HER2, ahora los receptores hormonales, se le hizo estrógeno y progesterona y lo que se vio es que dentro de este subgrupo, el pronóstico, el pronóstico de esta paciente era muy distinto si expresaba o no los receptores hormonales. En este gráfico están con amarillo los que expresaron progesterona y estrógeno, los dos receptores hormonales. En naranja los que expresaron solamente estrógeno y no progesterona. Al igual que en mama, lo que vemos es que medio que el que comanda ahí es el estrógeno. Es raro, o sea, no se debería ver, o sería muy extraño que tengamos expresión de progesterona y no de estrógeno, por una cuestión de cómo se va diferenciando los receptores hormonales. Por su síntesis, deberían siempre aparecer primero los de estrógeno, por eso es que ven estrógeno sí y proge sí, estrógeno sí y proge no, o ninguno de los dos, estrógeno y proge negativo. Y fíjense que mientras se expresa estrógeno, están bastante pegaditos. Mientras se expresa estrógeno, el pronóstico es bastante bueno. Ahora, cuando no tenemos expresión hormonal de estrógeno y de proge, el pronóstico es sustancialmente diferente. Es más, si vamos a este gráfico de acá y lo comparamos con todos los otros subgrupos, fíjense que los que expresan progesterona están incluso por encima de los MMR deficientes. O sea, serían como el segundo subgrupo de mejor pronóstico después del POLE. Mientras que los que tienen receptores de estrógeno negativos, son esta liñita violeta, están incluso por debajo de los P53 aberrantes. Entonces, esto que decíamos al principio de, ¿son un pronóstico intermedio? Y son un pronóstico intermedio si la bolsa de gatos incluye absolutamente todos los gatos. Ahora, si en esa bolsa de gatos separamos los que tienen estrógeno positivo por un lado y los que tienen estrógeno negativo por el otro, el pronóstico es muy diferente. Unos están con un muy buen pronóstico y los otros tienen un pésimo pronóstico. Entonces, ¿sería bueno incluir los receptores hormonales? Y sí, yo creo que sí, que sería bueno. No solamente les da una posibilidad terapéutica más, sino que también nos da un factor pronóstico que los diferencia bastante. A ver, bueno, y esto también, estrógeno y prógeno, sí saben que se hace por inmunistoquímica, que tiene una reproducibilidad muy buena, no estamos buscando mutación en este caso, sino lo que estamos buscando es la expresión o no de los receptores para las hormonas estas. Bien. Bueno, entonces, de esa clasificación que había en el Atlas Genómico, que eran 4 subgrupos, pasamos a los subrogantes que se intentan hacer por inmunistoquímica.
pasamos por último a la división en la cual te incluimos también estrógeno y progesterona. Entonces nos quedarían en realidad 5 categorías moleculares. La polimutados, la MMR deficiente, la bajo número de copia estrógeno positivo, las bajo número de copia estrógeno negativo y las P53 mutadas. Ahora, fíjense que yo acá en esto que les mostré desde un principio, hay un algoritmo diagnóstico. Y ese algoritmo diagnóstico arranca por diferenciar si el tumor es polé o no polemutado. Y acá es como el primer gran problema que tenemos, que es que de todas las categorías que les fui mostrando, de toda esta parte, tenemos subrogantes por inmunistoquímica, tenemos forma de hacerlo de una forma más económica, pero para el polé no hay forma. Entonces, este algoritmo que arranca por el polé es como la piedra más grande que tenemos en este camino de la clasificación molecular. Todos los otros los podríamos hacer por inmunistoquímica. Ahora, ¿qué pasa? Quiero avanzar acá. Lo que se ha visto es que tenemos muchas veces tumores que son, por ejemplo, acá tenemos por gráfico de torta por subtipos histológicos. Tenemos, no sé, un G3 endometroide, un tumor bastante habitual, que puede ser ultramutado, hipermutado, bajo número de copias o alto número de copias. Es decir, puede ser cualquiera de los subtipos tumorales. Entonces, lo histológico ya no queda suficiente, o sea, ya no nos alcanza para decir si el tumor va a tener un buen pronóstico o un mal pronóstico, sino que vamos a tener que sí o sí poder encarar algo de esta clasificación molecular. Fíjense que incluso un G1, un endometroide G1, es decir, que está recibiendo un informe donde dice que es un tumor súper bien diferenciado. Bueno, hay un porcentaje que incluso puede ser P53 mutado, o sea, tener un pronóstico realmente muy malo. Está bien, ¿son los menos? Sí, son los menos, pero puede haberlos, y pensar que se va a comportar bien y que entonces el tratamiento va a ser uno, y en realidad pertenecer a ese subgrupo y tener un muy mal pronóstico. Lo mismo para un seroso. Uno lee un seroso y dice, uy, pésimo pronóstico. Bueno, hay un subgrupo de los serosos que puede ser bajo número de copias. Entonces, si no nos consta que haya alto número de copias o P53 mutados, no es suficiente saber que es seroso para decir que el pronóstico es agresivo. En este gráfico se esquematiza un poco esto que yo les digo. Podemos tener un P53 aberrante, que es muy mal pronóstico, y en su mayoría van a ser carcinosarcomas o carcinomas serosos de alto grado. Pero podemos tener con una línea punteada en menor cantidad, en menor proporción, un endometrioide grado 1. Y lo mismo para, por ejemplo, la categoría polé. La mayoría de los polé van a estar destinados, por ejemplo, a un endometroide, pero podríamos tener algún polé que sea un carcinosarcoma. Entonces, vamos a leer un informe donde dice carcinosarcoma y decimos, uy, es un pésimo pronóstico, y resulta que no, porque si es polemutado, el pronóstico de esta paciente va a ser muy favorable. Entonces, ¿esto nos elimina la importancia de los patrones histológicos? No, pero nos tiene que abrir la cabeza a pensar que no necesariamente siempre va a ser pésimo el pronóstico de un carcinosarcoma, y que esta clasificación hay que ir incorporándola a la práctica cotidiana. Ahora, ¿qué pasa con esto que yo les decía del algoritmo? Esta parte que quería llegar. ¿Podemos tirarle el panel directamente y decir, bueno, no, yo donde mando la anatomía patológica hay solamente P53, pero al menos le pido P53 y me aseguro de si es un pronóstico muy malo o no? Bueno, no, las recomendaciones son seguir este algoritmo. ¿Por qué? Porque para complejizar aún más la cosa, hay algunos que son tumores clasificadores múltiples. ¿Qué son los clasificadores múltiples? Los clasificadores múltiples son, por ejemplo, este tumor. Un tumor que la P53 nos da normal, nos da mutada. Por ejemplo, patrón de sobreexpresión mutado. El MMR nos da bien, nos da una expresión nuclear intacta, o sea, proficiente, y el POLE nos da mutado. O sea, tenemos mutación acá y acá, al principio y al final del algoritmo. ¿Qué es ese tumor? Bueno, ¿qué es? Es un polemutado. Quien comanda, o sea, la mutación driver de este tumor va a ser el polé. Las otras son mutaciones que se adquirieron posteriormente. La driver fue el polé. Entonces, el comando va a estar dado
por la mutación que esté más arriba, y eso va a definir el pronóstico de la paciente. Podemos tener incluso, fíjense acá abajo, un triple clasificador. MMR anormal, o sea, un patrón mutado, P53, perdón, anormal, MMR deficiente, es decir, inestabilidad de microsatélites, y POLE mutado. Es un triple clasificador. ¿Quién comanda? POLE, el que está más arriba. POLE mata inestabilidad microsatelital mata P53. Entonces, si nosotros decimos, che, no, yo solo tengo disponible P53, tiramos P53, y nos da mutada, podemos estar cayendo en alguno de estos que son clasificadores, en un tumor que sea clasificador múltiple, y decir que la paciente tiene un pésimo pronóstico, cuando en realidad capaz que también tiene mutado el POLE y puede tener tiene un mucho mejor pronóstico. Esto nos puede llevar a clasificar incorrectamente y a sobretratar, como también a hacer una valoración, a infravalorar, digamos, en donde esté, porque yo les di el ejemplo desde la P53, pero podríamos decir al revés, ¿no es cierto? Que se haga un clasificador múltiple, que tenga MMR, yo tengo solo MMR y hago solo MMR y no hice P53, y bueno, que tenga MMR no quiere decir que no pueda tener P53, no excluye, no es que yo tengo un solo grupo, ay bueno, y este me dio mutado, listo, los otros me van a dar normales. No, yo podría tener mutación en varios de estos subgrupos, el que comanda la mutación, o sea, la mutación driver, va a ser la que esté más arriba de este algoritmo, siguiendo ese orden, POLE, inestabilidad y P53, entonces es muy importante seguir este algoritmo. Y acá es nuestra mayor encrucijada, porque ¿qué hacemos? No tenemos disponible POLE, no lo tenemos, o sea, hay muy pocos lugares del país, no sé si ustedes en algún lugar los que trabajan tienen accesibilidad, pero en líneas generales no hay accesibilidad al POLE, y solo tenemos inestabilidad microsatelital, o sea, MMR, tenemos P53, tenemos también estrógeno y progesterona para hacer esta subclasificación, pero nos queda por fuera este subgrupo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Es como la gran discusión que ahora cuando avancemos les voy a dar, pero es como el gran problema que tenemos acá, que es que este algoritmo arranca por POLE, y cuando POLE está mutada, es la mutación que comanda. Bueno, estas son las últimas actualizaciones de las guías europeas, y a lo que trae esto a colación es en realidad a que la importancia es que nosotros les podamos dar una información que a ustedes les diga si es un bajo grado, un grado intermedio, un alto grado, para poder definir la conducta terapéutica. De hecho, a ver, voy a pasar un poquito. Acá está el ejemplo de que sin la clasificación molecular podemos tener un mismo tumor con una clasificación histológica igual, por ejemplo, un estadio 1A, un endometroide, que sea de bajo grado, que no tenga invasiones linfovasculares o que las invasiones sean focales, acá serían los dos, pero si tiene POLE va a ser de bajo grado, y si en cambio tiene deficiencia de MMR va a ser de alto grado. Entonces es muy importante que lo empecemos a dar esta respuesta molecular, porque les va a cambiar a qué subgrupo pertenecen. Acá yo había incluido algo de la clasificación FIGO, pero los voy a saltear porque ustedes la conocen bien, y sí saben que en la FIGO 2023 se incluye la clasificación molecular. Estos son algunos de los aportes histológicos que se hacen en la FIGO 2023, pero nos vamos a extender demasiado, si no. Bueno, y esto es lo mismo que les decía, que un tumor de bajo grado, endometroide, con invasión menor al 50%, sin invasión linfovascular o invasión focal, puede ser casi que cualquiera de los subgrupos, dependiendo qué mutaciones moleculares tengan. Puede ser de bajo riesgo si es un POLE mutado, con riesgo intermedio si es MMR deficiente o si es sin tipo especial pero con estrógenos positivos, o puede ser de alto grado si tiene P53 aberrante o sin tipo específico pero con receptores hormonales negativos. Entonces, en función de estos subgrupos de riesgo, ustedes van a poder evaluar qué conducta terapéutica se va a tomar, cuál va a ser el plan con esa paciente. Entonces, es necesario hoy que nosotros les podamos definir hacia qué grupo va esta paciente. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Porque el key de la cuestión está acá en qué pasa con el POLE.
Idealmente en la muestra de biopsia, ya sea por histeroscopía, por regrado, no sé, en nuestro caso, en nuestro servicio, recibimos biopsias de toda la provincia, o sea, de Neuquén Capital, pero también del interior de la provincia, y hay lugares donde no hay accesibilidad a hacer histeroscopía, entonces por ahí son solamente legrados generales y es mucho material, en otras instituciones sí hacen histeroscopía, entonces pueden ir y dirigir la toma a la lesión, pero bueno, lo ideal es que en esa biopsia, que siempre al ser más pequeña, ya sea por histeroscopía o un legrado, es mucho menos material, entonces se fija mucho mejor porque la proporción en la que está con formol es mucho mejor. En esa biopsia en la cual se hace el diagnóstico inicial, realizar las pruebas de inmunohistoquímica. ¿Qué realizar? Bueno, esta es una diapositiva que se presentó en la USCAP de este año, donde hablaba de un mundo perfecto en el cual le hace todo el perfil genómico, hace toda la inmunomarcación necesaria, el mundo ideal y el mundo real, o su mundo, que en realidad era el mundo en el Camargo de Brasil, que probablemente no sea el mundo de todos tampoco. Pero lo ideal sería que todos los cánceres de endometrio salgan con estrógeno proge, P53 y MMR, o sea, las 4 proteínas del complejo de reparación. Y todos los que no sean bajo riesgo, no haría falta pedirle POLE. A ver, ¿de qué va eso? Esto es de la CAPO, del Colegio Americano de Patología, que es con el protocolo con el que realizamos todos los informes, y lo que dice es que la inmunohistoquímica para MMR y P53 hay que realizarla en todos los casos, y que la POLE los vamos a limitar a los que el estado del POLE podría alterar la terapia adyuvante. ¿Qué quiere decir? Esos tumores de grado 1 o 2 con morfología endometroide, que la expresión de P53 sea salvaje o no mutada, que el estado del MMR sea estable, es decir, que no hay pérdida de la expresión, que el estadio sea un 1A y que haya ausencia de invasión linfovascular y que se consideren, o sea, todo esto me hace considerarlo sustancialmente como de muy bajo riesgo, podemos decir, bueno, hay freno, a esta paciente no le pido una prueba adicional de POLE, porque ya con todas estas características, hago como un conjunto entre lo molecular, que no me dio mutación, más el grado, más las cuestiones histológicas, la invasión, digo, bueno, este pertenece a un muy bajo grado, estas las puedo exceptuar del POLE. Ahora, dice que después de la cirugía, los tumores que tengan un estadio superior a un 1A, grado 3, los tumores con invasión linfovascular, esos hay que caracterizarlos molecularmente. Hay un consenso, que es un consenso colombiano, que a mí me gustó mucho porque las guías por ahí europeas o algo así demuestran que es importante hacer todo ese análisis molecular, pero nosotros no disponemos del POLE, por ejemplo. Entonces, en este consenso, que al ser de Colombia la realidad es un poco más similar a lo que nos sucede a nosotros, establecieron qué hacer con esta clasificación, que sin duda es importante, ya quedó clarísimo que es importante reconocer estos subgrupos, qué hacer en la práctica cotidiana de ellos. Y lo que establecen son 7 recomendaciones que para mí son bastante aplicables a casi todos los lugares de acá de Argentina. Realizar la clasificación molecular en todos los cánceres utilizando inmunohistoquímica, o sea que va a utilizar los subrogantes. Se recomienda una estrategia secuencial del testeo. Iniciar por inmunohistoquímica para P53 y las proteínas del MMR y definir el POLE, si es que está disponible, de forma diferida y de acuerdo a la clasificación de riesgo basado en la pieza quirúrgica. En la recomendación 3, lo que dice es que esa solicitud la va a realizar el gineco-oncólogo, porque es el que va a tener el reporte de patología definitiva y la estadificación final global de esa paciente una vez que ya se realizó la conducta quirúrgica. Y pedirle ese POLE a todos los endometriales en estadio 1 o 2, excepto los que sean de muy bajo riesgo, que es lo que decimos anteriormente, el 1A endometroide sin invasión linfovascular, con P53 normal, con MMR proficiente, y aquellos que tengan estadio 3 y 4 sin enfermedad residual. El consenso propone la solicitud de POLE se realice posterior a la inmunohistoquímica y de acuerdo con la clasificación de riesgo según las categorías establecidas por las guías europeas. ¿Qué pasa?
el algoritmo dice que hay que hacerlo al principio, pero no lo tenemos, entonces no se lo vamos a poder hacer a todas. Entonces los consensos lo que buscan es adaptar y arranquemos con definamos quiénes son las que nos pueden dar algún grupo gris o que creamos que los vamos a encasillar en un pronóstico y en realidad si le hacemos el pole puede modificarlo por completo y que la vayamos a sobretratar y no se justifique, y solo a estas dice, bueno, a estos, si podemos, si está la disponibilidad, mandemos a pedir el pole, pero no estandaricemos a todas el pole. Como cuarta recomendación, dice, bueno, hacer simultáneamente estrógeno y progesterona, que es lo que habíamos dicho, y agregar el HER2 en las que tienen P53 aberrante. La quinta recomendación es hacerlo, como les dije, en la biopsia o en el legrado, no en la pieza quirúrgica. El endometrio es súper lábil, entonces en la pieza quirúrgica muchas veces tiene una preanalítica no muy buena por falta de fijación. Y lo otro que recomiendan, que es importante, es hacer la metilación del promotor MLH1 en los que nos dé una MMR deficiente. ¿Por qué? Por esto que yo les decía de que en la mayoría de los cánceres de endometrio en los que vemos MMR deficiente, en realidad es una mutación somática de, por ejemplo, esto de la metilación de epigenética, de metilación del promotor del MLH1 y no una situación del síndrome de Lynch. Entonces, hacer antes esta metilación, antes de mandar a hacer el genoma completo para descartar el síndrome de Lynch. Bueno, y la última recomendación que tiene que ver con seguir las guías y tener en cuenta, además de los criterios histológicos clásicos, la incorporación de los subgrupos moleculares. Esto era una cuestión de qué tenemos en el servicio, que nosotros disponemos de estas técnicas, pero no viene al caso en esta charla, que es lo que hacemos acá en Neuquén. Si en algún momento alguno de ustedes se viene para Neuquén, sí, lo charlaremos, serán bienvenidos. Pero bueno, como conclusiones, la clasificación molecular se transformó por completo como entendemos hoy el cáncer de endometrio. No hay chance de que la dejemos afuera, no hay chance de que no la conozcamos. Identifica subgrupos que son muy distintos, que tienen un impacto muy directo e independiente en el pronóstico y en la terapéutica, así que hay que conocerla, hay que amigarse, hay que buscar la forma de incorporarla en nuestra práctica. No reemplaza sin duda a la morfología porque se la viene a complementar y la potencia, pero no es que vamos a tener que dejar de saber qué subtipo es o qué características hitomorfológicas presenta. Que hay que hacer una correcta evaluación de los biomarcadores y que eso requiere un entrenamiento. Cualquiera de estas mutaciones, como ustedes vieron, requieren de patrones y de formas de interpretarla que no son sí, no, blanco, negro. Entonces hay que entrenarse, o sea, los patólogos tenemos que entrenarnos y poder reconocer bien cada uno de estos patrones. Tenemos que ser claros y precisos en los informes. Es muy importante que ustedes puedan entender y definir a raíz de nuestro informe en qué subgrupo incluir a esta paciente y qué conducta tomar, que sería muy importante incorporar de manera sistemática los parámetros moleculares, porque nos van a permitir una estratificación distinta, que esto requiere un trabajo interdisciplinario, sin dudas, bueno, como todo, pero bueno, acá se ve que hay una articulación sumamente necesaria, y bueno, sería fundamental que avancemos hacia guías nacionales para hacer el diagnóstico. Esto que veíamos de Colombia sería muy importante poder avanzar hacia guías nacionales que nos digan, che, acá en Argentina, ¿cuál es la realidad? En la mayoría de los casos, ¿hay posibilidad, no hay posibilidad? ¿De cuántos? ¿Cuáles son los costos? En cuanto de inmunistoquímica y en cuantos no. Digo, la realidad es siempre muy distinta, depende del lugar en el que se esté trabajando. Entonces, tener guías nacionales también sería fundamental. Bueno, estos somos las patólogas de acá de Neuquén. Bien, perdonen la extensión, es una charla que siempre se me va de tiempo porque es compleja y son por ahí términos y cosas que no estamos tan habituados a charlar. No sé si me ven, yo acá. Bueno, Aileen, muchas gracias, muy buena la clase. No sé si alguien quiere hacer algún comentario. Si no, vamos a las actividades que ya empezamos el quirófano nosotros.